Si me va bien en la vida, ¿es cuestión de buena suerte o es cuestión de haber hecho una serie de cosas que me llevan a un resultado positivo? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Existe la suerte? ¿Realmente hay un azar? ¿O somos parte de nuestras propias acciones? Bienvenidos. Yo creo que desde siempre se ha escuchado hablar del tema de la buena suerte y de la mala suerte, ¿no? A la gente que le va bien, a la gente que le va mal. A veces nos ponemos a pensar por qué hay personas que simplemente todo se les da, que pareciera que les llegara todo en la vida sin mayor esfuerzo. Y por qué por otro lado hay personas a las que todo les sale mal. Es una cosa tras otra. Como habíamos hablado en el capítulo anterior, en el tema de la película El Secreto, allí se nos dice que todo es a partir de la mente, que todo lo que creamos en nuestra mente se ve reflejado en nuestra realidad y que así como podemos tener pensamientos positivos y traer cosas positivas, también los pensamientos negativos pueden atraer ese tipo de situaciones que podemos llamar como suerte. Pero ¿qué tiene que ver la mente con todo esto? ¿Es posible que nuestra mente genere la buena suerte? Bueno, pues hay que analizarlo de muchos campos, ¿no? Primero que todo, es dejar claro, como lo dijimos en el video anterior, y algo que yo recalco mucho, hay personas que son demasiado positivas, que son personas, digamos, como muy concentradas en eso de estar pensando, de estar hablando la palabra correcta, la situación correcta, para traer todo lo positivo, pero no siempre funciona, no siempre atrae esas cosas. De hecho, hay personas que son muy negativas, que no son personas que tengan una felicidad siempre como desbordante, que todo les da pereza, que todo les da mamera, flojera, y finalmente las cosas como que les salen. Entonces, eso me pone a pensar que sí hay una suerte o que sí existe un azar. Lo que pasa es que en el tema del desarrollo personal, esto no se nos vendió o no se nos dejó conocer directamente porque finalmente no vendería. Si yo le digo a mi público, no, es que todo es cuestión de suerte, entonces, ¿cómo les voy a hablar yo de que tienen que pensar positivo, de que tienen que tomar unas acciones específicas? Finalmente, pues no habría como un mercado muy grande si la gente creyera mucho en la suerte. Sin embargo, las personas sí creen mucho en la suerte. Lo que pasa es que muchos se niegan a aceptarla. ¿Y por qué pasa esto? Porque finalmente es como si se les quitara el mérito. Pongamos un ejemplo. Tenemos a un artista, digamos un actor, que todo el tiempo ha estado buscando oportunidad en hacer televisión, en hacer cine, hacer teatro, y de repente pues no se le dan esas cosas. Entonces esta persona pues cree que algo está haciendo mal, que de pronto no conoce el contacto ideal, que de pronto no es muy talentoso en lo que hace, y pues finalmente puede llegar a pensar que tiene mala suerte. Pero ¿qué pasa si esta persona, después de muchos años de estar intentando en esto, logra encontrar un contrato, primera vez un contrato muy grande donde va a ser una persona famosa, donde empieza a tener, digamos, ese reconocimiento? Y le van a mencionar, venga, esto es cuestión de suerte, a usted le fue bien, fue por la suerte. Pues esta persona automáticamente se va a negar porque va a decir que si acepta que hubo una suerte, todo ese recorrido artístico, toda esa formación actoral, toda esa, digamos que disciplina para pasar casting, propuestas, pues se va a quedar como en un lado porque van a decir, no, es que simplemente le sonró la suerte. Y tal vez sea eso lo que hace que una persona como que intente negarla. Pero no podemos descartar del todo que sí existe un factor desconocido llamado suerte, llamado azar, porque hay muchas cosas que convergen en un punto y se da un resultado que algunas veces es positivo, pero algunas veces no es positivo. Entonces, si vamos a hablar de la suerte, suponiendo que existe y que es muy real y tangible, bueno, claro que para mí sí existe. O sea, para mí sí hay algo que está por encima de la mente, que está por encima de las acciones, y eso, si le podemos llamar a esa ley desconocida suerte, creo que podríamos entenderla mejor. Entonces, en ese campo, podemos recordar que muchos mentores de la antigüedad que dejaron escritos, incluso ahora, han hablado de tres cosas muy importantes, que es energía, vibración y frecuencia. Esto lo dijo muy claro el señor Nikola Tesla. Él decía que si querías lograr cosas importantes o entender el universo, deberías pensar en energía,
vibración y frecuencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso de la energía? ¿Qué es eso de la vibración y lo de la frecuencia? Pues para hacer un poco digamos como el resumen de esto, simplemente es sincronicidad de tres aspectos positivos y poderosos que atraen cosas positivas y poderosas. En el campo del desarrollo personal, en el campo de todo el tema de la mente, la energía tiene que ver con lo que está a tu alrededor. Todo está conectado por energía, todos somos energía. Para que algo viva tiene que tener energía. De hecho, las cosas inertes tienen energía, como las rocas. Las rocas son inertes, pero si medimos, hay aparatos especiales para medir ese tipo de auras o de energías, vamos a darnos cuenta que la piedra tiene una energía, produce una energía. Y también la diferencia que hay entre o ya sea persona o animal vivo y no vivo, el tipo de energía que maneja. Hay unas cosas muy interesantes en esto y se puede medir y se puede dar cuenta qué tipo de energía está allí. Entonces digamos que todo hace parte de una energía. Aquellos que creen en Dios o de ciertas religiones o en ciertos dioses hablan que la energía absoluta, la energía universal es Dios. Y como todos provenimos de allí, pues todos tenemos una energía. Entonces digamos que esa es la energía. Ahora pasamos a la vibración. ¿Qué es la vibración? Pues en las leyes herméticas nos dice que todo en el universo permanece en constante movimiento, que nada está inmóvil, que todo vibra. Entonces, hablando del tema de la roca, pues si la piedra está quieta, no tiene una vibración. No, sí la tiene. Todo lo que existe, lo que podemos ver, incluso lo que no podemos ver, está conformado por átomos, que son las estructuras más pequeñas conocidas, ¿sí? Pero las personas que investigan de esto y que tienen aparatos para poder mirar cómo es un átomo, han encontrado que dentro de ese átomo hay como un núcleo que en su 99.9% es espacio vacío. O sea, allí no hay nada. Lo que encuentran ahí en ese espacio vacío es una energía que es intangible. Se puede ver, se puede percibir, pero digámoslo así, no se puede tocar. Es como una forma algunos le han llamado que es la esencia de Dios, que está allí dentro de cada cosa que existe. Entonces, esa energía está en un constante movimiento que se llama vibración. Y esa vibración es la que en sincronía o en frecuencia se puede unir a ciertas energías. Como ustedes saben, hay energías positivas, hay energías negativas, hay energías, digamos, limpias y energías sucias. La vibración permite que tú estés enfocado o que estés dentro de esa energía, que hagas parte de esa energía. Pero la frecuencia es la que te pone en qué parte de la energía estás. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación o vamos a dar un ejemplo. Entonces, supongamos que esta persona, ¿cierto? Una persona normal, tiene un campo de energía que le rodea. Algunas filosofías, culturas, hablan de que este campo que nos rodea se llama aura, algunos le llaman alma, ¿sí? Hoy vamos a llamarle energía. Esta energía que está acá, alrededor de nosotros, proviene de una cantidad de sucesos, entre ellos, lógicamente, el pensamiento, ¿sí? Digamos, el cerebro es la parte que comanda el cuerpo, es como la torre de control, la base que tenemos, y a partir de esto, impulsos nerviosos que van por todo el cuerpo. Pero no solamente tenemos el cerebro, también tenemos el corazón, que es muy importante, tenemos también nuestros órganos, que son muy importantes, digamos, el intestino es algo que es bastante importante. Ahora les voy a decir por qué y cómo desde allí también podemos entender en qué vibración estamos. Entonces, esta energía que tenemos aquí puede ser o más amplia o puede ser también más baja. Eso depende mucho de las emociones. Como habíamos hablado en videos anteriores, las emociones manipulan bastante este campo energético. Entonces, para entender esto un poco, tenemos a una persona que tiene ciertos pensamientos, que tiene ciertas emociones, y basado en eso, su energía puede estar muy pequeña, ¿sí? O puede estar muy elevada. Pero
puede ser que la energía elevada que tenga esta persona sea una energía negativa. ¿Cómo podemos dar un ejemplo de esto? La corriente con la que conectamos nuestros electrodomésticos tiene energía positiva y negativa, tiene carga positiva y negativa para que se pueda dar eso que conocemos como energía eléctrica, lo que prende los televisores, lo que prende los bombillos, todo ese tema. Puede ser una energía negativa, puede ser una energía positiva. Entonces, ¿en qué frecuencia me pone a mí la energía que tengo? Pues si la frecuencia de lo armónico, de lo bonito, de lo sano, de lo rico, a nivel económico, a nivel de todo, está por aquí y mi energía va por aquí, pues yo no voy a estar en la frecuencia de las cosas que deseo. Por eso es muy importante comprender y reemplazar esa idea de que todo lo que sueñas o creas en tu mente lo vas a tener, porque una cosa es el deseo de tu mente, que está ya viajando fotográficamente, es una parte importante, y otra cosa es la frecuencia. Si tu frecuencia no está alineada con tus pensamientos y tus deseos, pues no va a haber ley de atracción, no va a haber manifestación de nada. Entonces, podemos decir que elevar esta frecuencia y llevarla hacia tus deseos es una causa de manifestación. Pero entonces, ¿dónde entra la suerte? Si logramos hacer que esta energía que está por encima de nosotros, que nos rodea, sea una energía positiva, que a su vez con la frecuencia se alinee hacia las cosas positivas, vamos a tener un chance, vamos a tener una oportunidad, vamos a tener suerte. ¿Sí? Porque todo está encaminado hacia lo que queremos, lo positivo. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos positivos? El pensamiento consciente e inconsciente nos puede llevar a unos errores, a unas contrapartes que no nos van a llevar a ningún lado a nivel de lo que queremos. En mi libro La mente de éxito hablo de una manzana, ¿sí? Una manzanita. Es un ejemplo muy sencillo y es, yo me propongo en mi mente que deseo una manzana y quiero comerme una manzana. Eso es un pensamiento positivo. Ya lo deseé, lo quiero. Pero de parte también viene ese pensamiento. Pero es que están como muy caras. ¿Dónde consigo una que esté buena? Que no vaya a tener gusano. Ahora las fumigan. Y entra una cantidad de energía y pensamientos diferentes que aunque seguimos deseando la manzana, nos van a poner una elevación de energía bastante fuerte, pero a nivel negativo. Eso va a llevar a dos cosas. Una, a que no nos comemos la manzana y dos, que si no la comemos, probablemente esté dañada, tenga un gusano o lo que sea. Eso pasa porque no estamos sincronizados, no tenemos la energía en la frecuencia ideal. Entonces, podemos ver que esos campos áuricos o energéticos pueden ser muy grandes o pueden ser muy pequeños. Si son grandes, ¿pasa algo bueno o pasa algo malo? No importa el tamaño de esa energía, de esa aura, importa la frecuencia de esa aura. Si tenemos una frecuencia muy baja, una frecuencia que se está yendo hacia el lado del pesimismo puro, pues si es muy grande, es peor. O sea, es decir, ahí vamos a tener muy mala suerte, digámoslo así. Si es positiva y es pequeñita, aunque sea muy pequeñita, pues vamos a tener elementos y condiciones favorables. Pero entonces, ¿qué poder tiene la suerte si la podemos manipular simplemente con vibración, con frecuencia y con pensamientos? Pues ahí es donde está el tema con la suerte. Ella no obedece a ninguna ley. Por eso este ejemplo busca dar a entender algo sobre la ley de atracción, sobre lo que nos han dicho de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos y cómo eso acarrean cosas positivas. Claro, dentro de lo natural, eso funciona y eso puede darnos resultados. Pero es que cuando hablamos de suerte estamos hablando de algo sobrenatural, de algo que no podemos comprender. Es prácticamente como querer explicar quién es Dios o qué es Dios. Y esto no solamente para aquellos que son ateos o que son religiosos de alguna, digamos, de alguna doctrina en particular,
sino es simplemente el entendimiento de una mente suprema, de algo superior. Es muy difícil explicarlo y es muy difícil explicarlo desde ahí también hacia temas como la suerte y el azar, porque todo esto que acabo de explicar en un pequeño ejemplo funciona a nivel normal y natural, pero hay cosas que sobrepasan eso. Entonces, como aquella persona que nunca juega la lotería, que no le interesan los juegos de azar, que nunca ha pensado en hacerlo, y un día de repente va por la calle y se encuentra un billete, y resulta ser el billete premiado, ¿sí? Esto no es que abunde, no es que pase todo el tiempo, pero sí pasa, sí pasa. Pasa que tienen el billete premiado sin jugarlo, ¿sí? Aquellos que también lo juegan han tenido la oportunidad de ganar y a veces lo ganan. Hay personas que han ganado la lotería 7 veces. O sea, ¿qué tipo de pensamiento tiene esta persona para que 7 veces haya sido ganadora de una lotería, lo cual es bastante complicado de ganar? Entonces, hablando de esto y comprendiendo que sí hay una suerte, esa fuerza esquiva, incomprendida y creo que imposible de explicar, sí existe y sí está dentro y debería estar dentro del proceso mental de desarrollo personal, porque no podemos dejar de lado que esta fuerza domina gran parte de las cosas que hacemos en el día. Domina gran parte de las cosas que hacemos en el día. Lo que pasa es que dentro de ese rango de posibilidad que tenemos nosotros, a partir del pensamiento positivo, a partir de manipular un poco nuestra frecuencia, nuestra energía, de elevarla un poco, podemos tener beneficios. Pero eso es como cuando uno está en una empresa y el jefe te deja a ti a cargo de un grupo de personas. Tú puedes manejar ese grupo de personas, digámoslo así. Esa es tu mente, esas son tus cosas. Y manejando ese grupo de personas, esas personas hacen algo positivo para ti, te va bien. Pero eso no implica que el jefe tuyo, que está más arriba, que es algo incomprendido para ti, te pueda despedir el día de mañana. Ese es el ejemplo claro. Tienes muy buena vibración, tienes muy buena frecuencia, tienes pensamientos muy positivos, es decir, es tu equipo de trabajo y tú lo dominas, tú lo manipulas y tienes beneficios, pero la suerte que está por encima, que en este caso será tu jefe, te puede despedir, te puede sacar de la empresa porque sí, una decisión administrativa, algo que no esperabas. Entonces, eso funciona igual en la vida. La suerte funciona así. No estoy poniendo la suerte en un punto en el que sea como Dios. Lógicamente no estoy haciendo esa referencia, pero sí estoy hablando de que la suerte en sí es un tema incomprendido, que sí existe y que sí tiene mucho registro, más de cualquier cosa. Lo que pasa es que como no tiene un respaldo científico, los científicos no se han puesto a hablar de ese tema, pues la gente muchas veces dice, no, eso son tonterías. Pero es un tema claro que la suerte sí existe y tenemos que comprender esto y dejar de pensar que eso nos quita mérito. Mire, en el trabajo, en la fama, en todo lo que se haga en la vida, una parte es disciplina, una parte es pensamiento, una parte es proyección y disciplina para esto, pero otra parte es suerte. Otra parte es suerte, eso no se puede negar. Y así como hay personas que tienen todo el talento, toda la disciplina y ganan en lo que hacen, hay personas que tienen el doble de disciplina, el doble de talento, el doble de capacidad y no llegan a ningún lado. ¿Cómo podríamos explicar esto más allá de que hay una suerte o un azar o un destino? Entonces, dejando esto muy claro, digámoslo que en cierta forma podemos darnos una explicación muy, digámoslo así como muy natural y muy real de esto, podemos entender cómo la suerte sí puede tocar a unos y puede abandonar a otros. Pero hablando pues del ejemplo del trabajo, el jefe te deja a ti a cargo de un grupo, en este caso tu vida te dejó a cargo de unas circunstancias. Entonces, tú como persona puedes ponerte en una vibración importante para que algunas cosas funcionen para ti. Y eso es lo que buscamos con el desarrollo personal, que tengas una vibración, una frecuencia, un pensamiento que busque traer tus cosas, que tengas una aura importante para que puedas atraer y digamos que sincronizarte con lo que tú quieres, tus objetivos, esas metas y propósitos. Pero no dejar por un lado y no dejar de entender que existen fuerzas por encima de esto que te lo pueden impedir. Y hay que ser realistas ahí. Es donde viene el esfuerzo, la parte esa del guerrero que sigue intentando, que sigue luchando, aun cuando estas cosas se interponen en el camino. Queremos tener suerte, todos quisiéramos tenerla.
Hasta la persona más escéptica quisiera tener más suerte. Suerte con las mujeres, suerte con el trabajo, suerte con el dinero, suerte con lo que haga. Eso es lo que queremos. Pero pues algunas personas se pasan al otro lado, se quieren que a punta de suerte todo lo logren. Entonces es donde uno los ve que van y hablan con la persona que lee las cartas, que van con la persona que vende los líquidos, los riegos, cualquier tipo de cosas, sortilegios, amuletos, contras y todo eso, porque pues es una persona que quiere atraer la suerte y la quiere atrapar y hacer cosas y no tampoco funciona así. Hay algo que quiero mencionar y es que ya que tocamos el tema pues de esto de los sortilegios, de las plantas, hay gente que se baña con plantas para traer la buena energía, porque hay plantas que tienen buena energía y te pueden poner de pronto en una mejor frecuencia, mejor sintonía. Yo pienso en esto que ese tipo de rituales funciona para la gente que conoce de eso. Es decir, yo no tengo ni idea de cómo manejar la suerte. O sea, no sé. Conozco trucos de toda la vida, baños, riegos, cosas, pero no sé cómo manipular la suerte. Entonces yo me hago un baño de plantas y para mí ese baño de plantas va a ser relajante y va a ser refrescante, pero no voy a traer la suerte con eso. Es como si yo tomara unas cartas de un mago, intentara hacer un truco. Las cartas sirven, pero yo no sé el truco, entonces no voy a poder hacerlo. Eso pasa. Con bañarte con agua de hierbas, con bañarte con sal de mar, con sal del Himalaya, con utilizar cuarzos y piedras, no vas a traer la suerte. Eso no va a pasar. ¿Qué sí puede pasar? Que si te gustan, por ejemplo, las piedras bonitas, los colores brillantes, los olores y las aromas ricas, deliciosas, vas a estar más tranquilo, más tranquila. Va a ser un espacio propicio para pensar, para atraer cosas a tu vida, pero no es exactamente suerte, a menos que sepas trucos, que sepas procesos de suerte, de conocer el espíritu y todo ese tema. Entonces, basado en esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podemos intentar en la vida es hacer de cuenta que el universo es nuestro jefe, que nosotros somos unos jefes en pequeño y que tenemos otras personas por debajo de nosotros que nos pueden ayudar, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? A que eres una persona que puede manipular ciertas cositas, digamos en este caso tus empleados. Las cosas que están a tu alrededor las puedes manipular con pensamiento, con frecuencia, con energía. Pero tienes que estar pendiente y atento o atenta a que de la nada surjan cosas. Por eso daba el ejemplo en el video pasado de Napoleón Hill. Él empezó a hablar acerca de que la mente podía curar el cuerpo. Y en el momento en que estaba hablando de ese tema, haciendo el libro, pues él enferma y posteriormente muere. Demuestra que no llegó a ese nivel de comprensión de que la mente sí podía hacer eso. Hablamos de Deepak Chopra, el autor que decía, o en sus conferencias hablaba mucho del biostato, que se refería a que uno con la mente podía quedarse o decidir en qué edad se quería ver. En qué edad cronológica, no, sino en qué edad biológica. ¿Sí? Si quería verme toda la vida de 30, entonces mi mente me mantenía en esa frecuencia de verme todo el tiempo de 30. Pues el señor empezó a envejecer y de pronto pues él no metió esa fuerza para ello, pero pues digamos que hasta el momento sabemos que hay gente que se ve muy joven, pero no porque esté, digamos que haciendo algo en específico para ello, ¿no? A veces sí, a veces se cuidan bastante, a veces digamos que tienen como una mentalidad diferente, pero todavía no se ha podido hacer, pues no de manera conocida, que esto suceda. Entonces sí tenemos como, estamos como atados un poquito a ese azar, a esa suerte. Entonces, en esta vibración, en esta frecuencia, hablábamos de los órganos, tenemos el cerebro y tenemos nuestros órganos, algo muy importante. Dentro de nosotros, la parte biológica domina mucho nuestra realidad, domina mucho nuestra realidad. Y cuando nuestro hígado, por ejemplo, a nivel biológico, nuestro hígado está enfermo, todo nuestro cuerpo se enferma, empieza a tener unas larvas internas, parásitos, bacterias malas, ese tipo de cosas, y empiezan a intoxicar el cuerpo, lo empiezan a intoxicar, entonces empieza a ver nuestra cara demacrada, con ojeras, con manchas, problemas para respirar, problemas para movernos, para levantarnos, tenemos siempre cansancio, estamos exhaustos sin haber hecho nada, nos levantamos como si no hubiéramos dormido. Ese tipo de larvas dentro de nuestro cuerpo, ese tipo de agentes tóxicos que nos están envenenando, porque nuestro hígado, que es un poderoso depurador, limpiador de todo nuestro sistema, pues está enfermo.
Entonces, cuando el cuerpo está así enfermo, ¿cuál creen que va a ser el tipo de vibración que va a tener por fuera? Va a tener una energía muy negativa. Entonces, muchas veces, el hecho de trabajar internamente en limpiar este hígado, en empezar a desintoxicarlo, automáticamente va a empezar a mejorar nuestra energía externa, nuestra vibración. Y eso conlleva a unos resultados más agradables. Empezando por la forma en que tienes la perspectiva de la vida, ¿no? Vas a empezar a tener un poquito más de optimismo. Y aunque el optimismo exagerado puede ser contraproducente, el optimismo en su estado natural de equilibrio sí te va a traer muy buenas consecuencias, por lo menos en cuanto a relaciones personales y materiales. Entonces, por eso hablaba de que como nuestro intestino, nuestros órganos son tan importantes. Hablando aquí, pues, del tema del hígado, es algo que es bastante, eh, digámoslo así, clave, ¿no? Clave para esto, porque pues desde ahí parte, pero no solamente el hígado, también el colon, por ejemplo. Si el colon está sucio, si el colon está tapado, que es lo que generalmente pasa, como las tuberías, empieza a rebosar el agua. Y esa agua que se devuelve no tiene por dónde salir. Entonces colapsa el sistema linfático, te llenas de toxinas, eh, colapsa la circulación, te enfermas de cosas peores y ahí empieza el problema. Entonces, nuestro cuerpo biológico, como lo decía en el video pasado, es la herramienta con la que se puede hacer que las cosas sucedan. Cuando ustedes se ven al espejo y se ven atractivas, atractivos, aunque tengan un mal día, aunque hayan tenido una experiencia negativa, usted en ese momento cambia. En ese momento se siente mejor, saluda más, sonríe más, porque usted está convencido de que lo que está viendo le gusta. Ahora, cuando usted se mira al espejo y se ve mal, eso deteriora un poco, deteriora, te baja, y no es cuestión de vanidad, es cuestión de percepción, de naturalidad. Nadie quiere verse mal, nadie quiere verse mal. Es verdad que no todo el mundo hace cosas para verse bien, pero nadie quiere verse mal. Entonces, a nivel biológico, podemos manipular un poco nuestra mente. Lo que pasa es que hay gente que empieza a hacerlo al revés, porque si no lo han vendido, nos han vendido de que la mente debe ir primero y luego el cuerpo. Pero el cuerpo es una herramienta muy eficaz para dominar un poquito la mente, ¿sí? Por eso, verse en bien es sentirse en bien y es cambiar el pensamiento en ese momento. Eso pasa mucho, entonces por eso es importante que todo ese campo energético no se trabaje desde afuera primero, sino desde adentro. El movimiento del que hablábamos hace un rato, el movimiento del cuerpo ya de por sí genera energía. Me ha pasado muchas veces que voy a entrenar y tengo mucha falta de energía. ¿Y qué me hago en ese momento para poder entrenar? Empiezo a moverme, empiezo a moverme a las malas, hacer el esfuerzo de saltar, de estirar, de moverme, de hacer que la sangre fluya, porque eso es importante. La sangre tiene un poder impresionante. En otro video vamos a hablar del poder que tiene la sangre. Pero aquí lo dejamos un poco claro, ¿no? Y es cómo el organismo, desde adentro, manipula tus cosas afuera. Cuando tú haces algo, miren el ejemplo, cuando ustedes van al gimnasio, ya sean personas que acostumbran a ir, o van a la academia de baile, van a hacer algo de actividad donde los ponen a moverse. Por más sedentario que ustedes sean, o que usted sea en este momento, ese movimiento automáticamente le genera energía positiva. Energía con la que usted puede salir de la calle y se siente diferente, siente que tiene ganas de hacer cosas. Puede que al rato se le quite otra vez cansado y pesimista, pero en el momento van a sentir una carga de emociones. Claro, promovidas por el movimiento de la sangre, la producción de endorfinas, la producción de dopamina, de tantas cosas, pero sí es verdad que ese movimiento genera una energía importante para hacer las cosas. Si podemos resumir todo, en este punto, quiero resumir con que esa suerte que no podemos manipular, que no podemos atraer de manera consciente, trabajando en nuestro cuerpo, desde nuestro interior hasta llegar a la mente, podemos hacer que un poquito de esa suerte esté en nuestro favor. Espero que haya quedado un poquito claro, un poquitico entre tanta cosa, pero si no es así, lo estaremos aclarando en otros videos con cada cosa que vayamos viendo, porque todo esto nos va a llevar a un entendimiento para mejorar mucho nuestra calidad de vida. Por lo pronto, gracias por visitar. Hasta luego.